Sean bienvenidas y bienvenidos a... Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche le damos la bienvenida a Mauricio Pimentel, actor, director y pedagogo teatral, egresado de la primera generación de actores de licenciatura en actuación de la Casa del Teatro, donde desde 2004 forma parte de la planta docente como titular del área de actuación. Fue invitado por la Academia Superior de Artes de Bogotá a dirigir el montaje de egreso del año 2012. Como actor, ha participado en más de 35 puestas en escena y ha trabajado con distinguidos directores de la escena mexicana, entre quienes se encuentran Luis de Tavira, David Holguín, Mauricio Jiménez, José Caballero, Sandra Félix, Alicia Martínez, David Evia, Ricardo Ramírez Carnero y Mauricio García Lozano, entre otros. En su faceta de director, ha estado al frente de más de 30 puestas en escena, con énfasis en el teatro para jóvenes audiencias. Sus montajes más recientes son La vendedora de nubes, de Elena Poniatowska, Astros, de Salma Guzmán, Quijote y Panza, versión de Lucero Trejo, Lágrimas de agua dulce, de Jaime Chabot, y La gaviota, teatro en Querétaro. Fue director artístico del Teatro Rocinante del Centro Dramático de Michoacán, CEDRAM. Cuenta con una amplia experiencia como instructor actoral o acting coach para cine y televisión y es fundador y director del colectivo teatral mexicano Los Alichanes, especializado en teatro para jóvenes audiencias. Gracias por estar esta noche en nuestro programa, Mauricio. No, al contrario, muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Oye. Ya me sonrojé. Gracias. Es un placer tenerte aquí, Mauricio. Muchas gracias. Mauricio, ¿qué recuerdas del momento en que elegiste el teatro como profesión? ¿Dónde estabas? Sí. ¿Qué nos quisieras compartir con nuestra audiencia pues, sobre este punto de partida, digamos? Qué hermosa pregunta. Y que siempre la traigo siempre conmigo a donde quiera que voy. Yo soy de Michoacán, de un pueblito que se llama Puruándiro, Michoacán. Ahí nací. Y la primera vez que vi algo que sucedía frente a mis ojos fue en la Casa de Cultura de este pueblo, en Puruándiro. Me acerqué y había muchísima gente y había alguien arriba de un escenario. Y me acuerdo que me quedé encantado de lo que estaba viendo ahí. Me acuerdo que iba con mi tía de la mano, yo tenía como 7 años, yo creo, 8 años. Y le dije que yo quería ser como ellos, los que estaban arriba. Y desde ahí nunca más volví a dejar el teatro. Después busqué al grupo de teatro de la Casa de la Cultura, que eran unos chavos más grandes que yo, y tenían su grupito de teatro, y me empecé a meter y a meter y a meter. Después ya con los años descubrí que la obra que vi fue Los perros de Elena Garro, que me atrapó increíblemente. Y pues nada, así fue como empecé. Fue una experiencia casi como una especie de transfiguración o un llamado que tuve. Y a partir de ahí nunca más dejé de hacer teatro. O sea, nunca se te salió de la cabeza desde que... Jamás. entró. Y con los perros menos. Sí, no, bueno, menos. No, Pero Dioses. fíjate, 7 años tenías, ¿no? sí, 7, 8 años. Qué maravilla. Y ya después de ahí entré al grupito y era el niño del grupo de teatro. Y hice muchas cositas ahí en Puruándiro, en mi pueblo. Ay, qué bonito. Sí. Mauricio, entre las distintas opciones de centros de formación, ¿qué te motivó a inscribirte en la Casa del Teatro? Fue circunstancial y fue suerte, porque yo obviamente estaba en Michoacán, de Puruándiro, me fui a Morelia, empecé a trabajar con muchos directores ahí en Morelia, a tomar clases. De ahí recuerdo mucho y tengo muy presente a Roberto Briceño,
un gran maestro de teatro moreliano, michoacano. Y pues nada, yo quería venirme a estudiar a México, pero no sabía dónde, ni con quién, ni qué. Entonces tuve la suerte de leer la revista Proceso y venía la primer convocatoria de Casa del Teatro. Pero yo no sabía quién era nadie, nada. Yo solo venía a la aventura. Y digo, así me hubiera caído esa revista, me hubiera caído cualquier otra, hubiera ido a cualquier escuela. Capaz que vas a la Academia Andrea Soler. Capaz. Qué bueno que llegó. Y nada, vine y hice audición, hablé y luego me vine para acá. Todavía me vine en tren. ¿Qué edad tendrías más o menos? Pues yo tenía 19 años, 19 años. Uh-huh. Fue en el 94 cuando me vine a estudiar a México. Wow. Y ahora, como pasando a otro tema, ¿qué te atrajo en un inicio para dedicarte a la docencia? Uh-huh. Fue, creo que muy natural. Yo tengo que agradecer toda mi formación a Casa del Teatro, al maestro Luis de Tavira, que finalmente es mi maestro y mi formador, de muchos, obviamente, de mucha gente del teatro mexicano, pero particularmente conmigo siempre estuve como muy pegado al trabajo de la Casa del Teatro, a la técnica, a todo lo que estaba trabajando el maestro Luis. Y naturalmente empecé a ser asistente de dirección en la propia escuela, con los procesos actorales del maestro Luis, de Morris Sabariego. Me metía, siempre andaba yo de metiche, ayudando. Y poco a poco me fue el maestro Tavira como pues acercando a la pedagogía y siendo su asistente durante un tiempo, y después ya tomé grupos en Casa del Teatro y desarrollé como todos los procesos académicos de primero, segundo, tercero, cuarto año, los fui descubriendo y pues nada, de la mano del maestro Luis. ¿Y ante qué retos principales te encuentras como titular del área de actuación en la Casa del Teatro actualmente ante las jóvenes generaciones que están interesadas más en performance y en montajes que utilizan elementos de multimedia e inteligencia artificial, muy lejos, en algunos casos, del teatro clásico y de las obras de texto? ¿Qué haces? Pues ese siempre ha sido como un cuestionamiento, y que la escuela ahorita misma la está teniendo, de si se cambia la metodología o no, si las cosas se tienen que ir hacia otro lugar o no. Y yo siempre soy de la opinión de que no. De hecho, creo que lo que tendríamos que hacer es seguir insistiendo en el drama, en la creación y el entendimiento de lo dramático, porque es donde está, creo, el centro de toda la formación del actor, y a partir de ahí puede hacer todo lo que quiera. Con los compañeros alumnos lo que ocurre es que sí creo que primero hay que tenerles como mucha claridad y decirles a dónde se están metiendo y en qué se están metiendo y para qué se están metiendo. Pues sí. Creo que esa es la primera cosa que hay que plantear, porque sí llegan muy confundidos los alumnos con una idea, que está interesante que lleguen con esa idea al teatro o a la Casa del Teatro específicamente, pero entonces, ¿qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan y en dónde se ven en el teatro? Hay compañeros que llegan y nunca en su vida han visto teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que les digo yo siempre es como si te gusta el teatro, pues tendrías que ir al teatro primero. Si no, ¿cómo? Si quieres ser boxeador, pues tienes que empezar a aprender a hacer ejercicio y a lanzar golpes, etcétera, ¿no? O sea, como hacer siempre primero el cuestionamiento de qué es lo que quieres y por qué lo quieres y para qué lo quieres. Y después de esa entrevista, creo que muchos de ellos toman decisiones donde no es esto lo que quiero, ya me di cuenta, o sí. Y entonces hay una decisión, porque creo que tiene que ser una decisión también del alumno formarse en lo que quiera formarse. Sí. Y siempre lo que les digo, Casa del Teatro no es el teatro, ¿no? Es una parte del teatro. Claro. Mauricio, en diciembre del 2020, Elena Poniatowska publicó en el diario en el que colabora regularmente que si no hubiera sido por la pandemia, jamás habría visto la telenovela El Dragón, que escribió Arturo Pérez Reverte, en la que hiciste el papel de un guardaespaldas villano con una perfección insuperable, como ella lo dejó escrito. Además de actuar en cine y en series televisivas, has trabajado como instructor actoral o acting coach, ahora le dicen. ¿Qué herramientas principales o sistema empleas para tu propia actuación en series
¿Y cuál es para asesorar a tus colegas? Sí. ¿Dónde está la diferencia, pues? Y esta nota de la maestra Elena fue increíble y me conmovió mucho. Me sorprendió que fue a través de la televisión que conoció de mí. Hubiera sido más lógico tal vez que hubiera ido a ver otro Claro. teatro y a partir de ahí hablarme, pero lo cual fue interesantísimo todo lo que ocurría con la pandemia, ¿no? Sí. Y en ese momento pues estaba pasando esa telenovela que fue un personaje que me... Pues sí, que me proyectó, pienso yo, como creador, en el streaming, pues, en las plataformas, en lo audiovisual, que yo tenía poco de haber hecho. Realmente no tenía, en ese momento no tenía mucho de hacer televisión, y fue sorpresivo darme cuenta de lo que ocurrió con la maestra Elena Poniatowska, y a partir de ahí, bueno, ya empezamos a platicar y me conoció más. Respecto al trabajo actoral, la verdad... Bueno, son lenguajes distintos los tres, y lo que sí puedo decir es que yo me preparo de alguna manera igual para las tres cosas, para el teatro, para la televisión y para el cine. Lógicamente son lenguajes distintos, son necesidades distintas y son resultados distintos los que tienes que lograr como actor. Pero... De hecho, hasta de repente se ríen los directores cuando llego con la televisión, porque llego con mi librote escrito, con antecedentes, circunstancias, lógicas, planteamientos, les llego con propuesta de vestuario, de imagen, en fin, la verdad es que luego sí enloquezco mucho yo cuando estoy en la creación de personajes. Y me doy cuenta de que a mí me funciona y que sí creo que se pueden crear cosas en la televisión. Totalmente, y a ellos también. Claro. Porque Sí. Porque no toda la gente llega así de preparada. De hecho, No, más bien No, nadie, de hecho no. casi nadie. Y de hecho se sorprenden y yo de repente, bueno, pues este es que es mi trabajo, o sea, ¿no? Porque así te formaste. Y así me formé. Exacto. Y yo siempre es lo que cuido, que tratar de buscar pues eso, ir a lo recóndito de los personajes, a lo sencillo, a lo sensible, y también buscar eso, profundidad y un planteamiento por lo menos que para mí sea interesante, ¿no? Y digo, obviamente nadie me pide estos libros ni estas cosas, son para mí y nada más y ya, ¿no? Y ya en el acting coach lo que intento hacer en el trabajo pues es entender con el compañero actor o la compañera actriz que independientemente del proceso en el que está, porque obviamente la televisión es súper rápido todo lo que tiene que ocurrir, que sí es importante estar todo el tiempo pensando en las acciones, en lo que hace el personaje y para qué lo hace. Aunque la diferencia está increíble, porque en la televisión no tienes que imaginar nada, todo está, ¿no? La mesa es real, el agua es real, el otro es real, las cosas están, por lo tanto ya no tienes que poner tanto foco de atención en construir eso, sino en la acción, con la realidad y con los objetos y con el otro. Entonces siempre pensar en la acción, en la acción, en la acción, en la acción. Seguimos nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con el actor, director y docente Mauricio Pimentel. Mauricio, como actor de teatro has construido diversos e inolvidables personajes, como el de la obra La Belleza, escrita por David Holguín, bajo su dirección, montaje que critica la discriminación, la fealdad moral y el morbo desproporcionado en la que interpretaste a Julia Pastrana, esa mujer nacida en Sinaloa en 1834 con síndrome de hipertricosis lanuginosa, que implica tener vello en todo el cuerpo y facciones cercanas a las de un primate, que fue exhibida en Estados Unidos y Europa como una atracción, a la que su esposo y empresario anunciaba como la mujer más fea del mundo. ¿Qué te gustaría compartir sobre el proceso de construcción de este personaje que lucía barba oscura, mangas transparentes, un corsé ocre con flores negras y una amplia falda larga en la que se trataba de ser, de encarnar de algún modo la belleza? Ay, qué bonitas palabras. Nada, me conmueve mucho hablar siempre de Julia Pastrana. Fue un personaje que marcó obviamente mi vida, pero sobre todo creo que mi ser artista. Creo que fue gracias a ese personaje que tomé una decisión como mucho más concreta de decir, sí, soy artista, sí, quiero ser artista, sí. De repente siento que nos perdemos en los mitos
¿no? Los humanos, y de repente yo estaba como en el mito del que viene del pueblo y lucha por conseguir el éxito, bla, 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 esas cosas, ¿no? Que también es parte de mi mito, pero cuando empecé a entender el mito del artista, fue gracias a este personaje, a Julia Pastrana, porque ella me lo enseñó, es decir, finalmente ella se construyó una artista a pesar de todas las circunstancias que vivía y que fue real, ¿no? Una niña que abandonó y, bueno, su madre se suicidó, se supone, cuando nace, la deja con la abuela la vende, no sabe qué hacer con ella y se la compra el gobernador de Sinaloa, y del gobernador de Sinaloa la tiene como siempre de sirvienta y exhibiéndola hasta que alguien de un circo de Estados Unidos viene y se la lleva, ¿no? Y ella era mezzosoprano, era bailarina de ballet ruso, también hacía acrobacias en caballo y tenía una voz increíble, es lo que cuentan, y que la gente no podía en su mente ver algo tan feo como lo catalogaban, y toda esta belleza. Entonces lo que hizo esta mujer fue sublimarse a sí misma y sublimar su realidad andar el camino del artista. Sí, catalizarla. Catalizar, ¿no? Todo eso. Y creo que eso, el momento de representarla, cuando yo estaba en escena, solo pensaba en ella y en eso, en la necesidad de ser alguien y existir en el mundo y enseñarle al mundo quién eres. Y creo que eso fue de lo más hermoso que me pudo pasar. Y que gracias también a la obra y al trabajo que hicimos, pues la gente conoció más de Julia Pastrana, que fue alguien muy famoso en Europa y que pocos mexicanos sabíamos que existía, y que es una mujer entrañable y que por fortuna alguien la trajo ya a México y ya está en nuestra tierra mexicana, y ahí está como algún legado importantísimo de lo mexicano. Mauricio, en cambio en La Nostalgia, también obra de David Holguín, bajo su dirección también, hiciste el papel de un actor que busca respuestas a la mayoría de sus interrogantes en Google. Obra que pregunta por la existencia y la permanencia del teatro, la falta de público, los pormenores de esta profesión en la que compartiste el escenario con la actriz Laura Almela, y montaje para el que además diseñaste el vestuario. Sí. ¿Cuál fue la reacción del público ante esta obra que además juega, entre otros asuntos, con lo que significa ser una actriz o un actor de verdad y alguien que no lo es? Eso fue un montaje, híjole, muy entrañable. Creo que desde la idea misma ya era entrañable y llena de mucho amor, porque finalmente el maestro nos convoca a Laura y a mí y nos dice que lo que queremos y como lo que toca ahorita es hablar de lo que más amamos, que es el teatro. Entonces es un montaje como una especie de homenaje a nuestra profesión como artistas, y a partir de ahí se desencadenó la idea del maestro de desarrollar este texto y la lógica de estos personajes, ¿no? Que finalmente es una especie de tragicomedia, La Nostalgia, porque la cosa más terrible que nos puede pasar a los artistas es saber que no hay público, o a los actores en este caso, ¿no? Que es una tragedia, de verdad, o sea, se vuelve una tragedia. Creo que no lo puede entender nadie más que los que estamos en escena o los que nos subimos a la escena de día que tienes que suspender una función, y se vuelve una tragedia espantosa, terrible, y a partir de ahí se desencadena todo. Entonces lo que ocurría era maravilloso, porque obviamente había público, ¿no? Real, pero el público jugaba a ser el público fantasma también de la obra, porque no existían, pero al mismo tiempo estaban ahí en la realidad, ¿no? Y eso fue entrañable. Fue una obra agridulce, pienso, que nos recuerda lo esencial del arte igualmente, que es el artista, que es el otro, que es el actor, que no importaba si había escenografía o no había escenografía, sino con la imaginación y el corazón en la mano poder ir cambiando los tonos hasta llegar a la última representación, ¿no? Entonces fue un trabajo, un regalo espléndido del año pasado y maravilloso, y nada, trabajar siempre con el maestro Holguín y Laura es un privilegio enorme. Mauricio, ¿cuál fue para ti alguna de las experiencias más valiosas como director artístico del Teatro Rocinante? Este tráiler del CEDRAM que se convierte en teatro y que ha llevado este arte a regiones distantes y poblados en los que sus habitantes nunca lo han visto. Es uno de los proyectos más importantes en mi vida, y creo que como me fundó también como gente de teatro, a diferencia del camino del artista, me fundó como gente de teatro, porque la experiencia es entrañable, es
es maravillosa, creo que es de los proyectos más importantes que tenemos en México, donde llevar directamente al espectador no solo la obra, sino llevar el teatro, ¿no? Había una puertita donde podía entrar el público, ocupar una butaca, ver los reflectores, la escenografía, las piernas, y en medio de la plaza, de los pueblos, alrededor de los ruidos de los elotes, de todos los ruidos que puede haber en las ferias y en los pueblos, y que la gente se maravillara por primera vez de lo que estaba viendo y de lo que ocurría. Creo que esas miradas de esas personas, de esos niños y de esas personas adultas que en su vida habían visto teatro, y verlos conmocionados y con lágrimas en los ojos, diciendo que nunca en su vida habían visto esto, creo que fue lo más significativo para nosotros, y que después de eso llegaban y te regalaban lo que tenían, ¿no? Te podían llevar comida, te podían llevar lo que fuera, era como su manera de agradecer. Entonces te das cuenta que el teatro y la cultura es un derecho, ¿no? Para todos, y que tenemos que exigirlo y que tenemos que darlo. Entonces me comprometió como un artista y como con un asunto de conciencia social también, y decir que para todos tendría que existir el arte. Claro, esta posibilidad. Sí, totalmente. ¿Qué te impulsó a trabajar como director en la creación de obras para público joven? Sí. ¿Cuáles son los desafíos también más grandes a los que te has enfrentado para trabajar para estas audiencias? Justo con el Teatro El Rocinante, cuando al principio se creó, se llevaban solo obras de teatro para gente adulta. Y yo me acuerdo cuando llegábamos a las plazas, pues todos los niños seducidos por ver la transformación del tráiler en un teatro, y ahí estaban, y pues no podían entrar al teatro porque eran temas, o a veces sí podían, dependiendo si iban con la familia, pero no eran lenguajes para ellos, ¿no? Sin embargo, ahí estaban y se aprendían la obra. Entonces yo me puse como director, como cuando me tocó ya dirigir, donde tenía que, junto con los actores, de crear 2 espectáculos, uno para niños y otro para los adultos. Entonces a los actores en la mañana daban funciones para las infancias, y en la tarde para adultos, con 2 obras distintas, y entonces todo el tiempo estábamos moviendo. Y para nosotros como actores pues es increíble. Si vas a estar de gira y estás fuera de tu casa y estás trabajando, pues poder tener 2 posibilidades de juego es maravilloso, y ellos se divertían muchísimo. Claro. Y a partir de ahí fue mi necesidad de decir, los niños y las infancias y las adolescencias mexicanas ahorita están necesitadas y ávidas de trabajo y de escena. Entonces, como director, mi apuesta, y lo fue en pandemia que lo pensé, si voy a hacer algo en la dirección, quiero hacerlo con este público. Con este público. ¿Cómo surge tu grupo Los Alichanes? ¿De dónde proviene su nombre? ¿Y qué te gustaría comentar justo sobre la obra Quijote y Panza, que se presenta actualmente con tu dirección de escena en el Teatro Helénico después de varias exitosas temporadas? Sí, estoy feliz con Los Alichanes. Bueno, Alichanes es una palabra que creó el maestro Oscar Liera. En uno de sus montajes de Caminos Solos, él habla de un ser mitológico que se llama el Alichán, que baja de las montañas a transformar al ser humano. Entonces de ahí monté yo esa obra, porque soy muy admirador del maestro Oscar Liera, y he montado 2 textos de él, y ese texto me movió mucho, porque va a eso, a los pueblos, va buscando la justicia social, este personaje, y entonces pues nada, Alichanes significa eso, es decir, es un ser mitológico que transforma a los otros. Entonces por eso dijimos que así se llamaba nuestro grupo. Son todos egresados de Casa del Teatro, son exalumnos míos en su mayoría. Bueno, no, todos son mis exalumnos, en algún momento los tuve en algún proceso académico. Y siempre me buscaban, como sabían que me interesaba todo el trabajo hacia la gestual, el trabajo del teatro para las infancias, entonces empezaron como a buscarme y íbamos proponiendo cosas, y poco a poco naturalmente se fue armando este colectivo, y que ahora está funcionando muy bien. Y pues nada, felices de que vamos a tener ya la temporada en el Teatro Helénico de Quijote y Panza. Por fortuna. Sí. Bueno, Mauricio, pues ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros en este programa. Te hemos disfrutado mucho. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna palabra, reflexión con la que te gustaría cerrar esta conversación?
Pues nada, me quedé pensando con el asunto del trabajo y los actores, y lo que pienso ahora cada vez más es que solo se puede actuar lo que se entiende. Y entenderlo no solo es a través de la razón, sino también del cuerpo, de las emociones, de los colores, de mil maneras. Y solo se puede hacer así. Eso pensé ahorita. Muy bueno. Mauricio, ¿nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Por supuesto, feliz. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Esta semana recomendamos Hoy recomendamos precisamente esta obra basada en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, escrita por Lucero Trejo, con dirección de Mauricio Pimentel, Quijote y Panza, dirigida a infancias, adolescencias y a sus familias, que ahora tienen de nuevo la oportunidad de ver pasajes divertidos y entrañables de esta obra universal, que en esta versión conjuga el verso y la prosa en una propuesta escénica que se expresa en lenguaje de clown y en la que el elenco utiliza una nariz roja, establece una comunicación abierta y franca con el público. Quijote y Panza se presenta en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, sábados y domingos a las 13 horas. En Quijote y Panza galopa un rocinante con cabeza cilíndrica de madera sobre las ruedas de una bicicleta, junto al burro rucio que transporta a Sancho Panza, en esta ocasión encarnado por una actriz que le da un matiz dulce y picaresco al escudero. Los molinos de viento se mueven gracias a los brazos de 3 actrices que también son parte del pueblo, del coro y de la ilusión de una Dulcinea. Se trata de un montaje en el que el público se acerca a los personajes, las historias, los títeres y la poesía que envuelven al caballero andante, entre colores, formas y sonidos que los hacen viajar desde la butaca hasta el siglo XVII, donde el humor serpentea por versos que se dicen y se traducen, por así decirlo, a un lenguaje coloquial entre danzas y juegos. Tenemos 10 pases dobles para que vean Quijote y Panza el sábado 18 de julio a las 13 horas en el Teatro del Centro Cultural Helénico. Para obtenerlos, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gerson Muñoz y Montserrat Castillo. Ingenieros, Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción, Alegría Martínez. Reportaje y conducción, Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.